de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Vamos a meditar en lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Toda la palabra del Señor, desde Génesis al Apocalipsis, es palabra de Dios. Y cada palabra que nos habla, nos anima, nos levanta, nos fortalece, nos exhorta, nos corrige, porque sus palabras son vida y espíritu. Amén. Amén. Todos lo tienen. Apocalipsis 3:11 dice así su palabra: he aquí, yo vengo pronto. Ya conmigo, el Señor viene pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Toma tu asiento en esta mañana, solo ese versículo. Amén. Vamos a meditar en esta palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, por favor. El que habla aquí es el Señor Jesucristo. Vamos a ver en qué contexto, qué tiempo, a qué va dirigida estas palabras. Esta palabra va dirigida a una iglesia de Asia Menor. Esta iglesia llamada Filadelfia, estaba en ese lugar esa iglesia, en Filadelfia, en Asia Menor. Dios habla a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, y a cada iglesia que le hablaba a través del apóstol Juan. Todos sabemos un poco la historia. Juan había sido exiliado a la isla de Patmos. El apóstol Juan, el último apóstol que estaba con vida, había sido exiliado a esta isla. El emperador Nerón había dado orden, como Juan no murió, como Juan cuando fue echado a esa olla de aceite hirviendo, no murió, porque Dios preservó su vida para que él escribiese el Apocalipsis, para que él escribiese el libro de Revelaciones. Dios no permitió que Juan muriera a través del imperio, el cual el emperador era Nerón, y ahí lo echó en un aceite hirviendo, en una olla ante todo, y ahí Juan salió con vida, y todos se sorprendieron. Y como no podía matarlo, entonces dijo: bueno, vamos a exiliarlo a una isla ya que quede solo, que muera solo Juan. Fue lo mejor que pudieron haber hecho con Juan, porque él no iba a estar solo, porque iba a estar el Señor con él. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre, a pesar de la dificultad de la lucha, el Señor siempre va a estar a nuestro favor, a nuestro lado. Aún, escuchen, aún muchas veces transgrediendo la ley del Señor, Dios no deja de amarnos. Dios siempre nos da oportunidad para que nos arrepintamos y volvamos al Señor nuestro corazón, y volvamos al Padre de las luces, y volvamos al Pastor de pastores. ¿Cuántos dicen amén? Esta profecía, esta palabra, viene de parte del Señor a la iglesia de Filadelfia. Cada carta que el Señor envió a través de Juan a cada iglesia, Dios marcó todos los aspectos, tanto positivos como negativos. Había cosas que había que mejorar y cambiar en la iglesia. Había cosas de las cuales se tenían que arrepentir y volverse a Dios de verdad. Amén. Amén. Cuando leemos todas las iglesias, podemos notar y podemos ver que siempre el Señor llamó al arrepentimiento a las iglesias, el cual Él habló a través de Juan. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque Dios es un Padre. Libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, versos 5 y 6 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Verso 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios es un Padre que nos corrige, que nos reprende, que azota, dice también. Cuando dice gloria al Señor, diga gracias, Señor, por ser ese Padre amoroso
que me disciplina, que me corrige y que si me tienes que azotar, me azotarás también. Gracias, Señor. Porque eso es lo que dice esta palabra. Amén. Entonces el Señor habló a la iglesia de Asia Menor, a las 7 iglesias, y envió una carta a cada una de ellas, hablando de los aspectos negativos y positivos que la iglesia tenía. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Por ejemplo, vamos a tomar una iglesia de referencia, no vamos a hablar de todas, vamos a hablar solamente de una. Rápidamente, solamente vamos a ver el aspecto negativo y nuevamente lo que el Señor le habla, para que haya un cambio y para que ellos se vuelvan a Dios. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1. Dice, escrita al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta carta fue dirigida a Éfeso. Nosotros tomamos la carta dirigida a Filadelfia. ¿Me va siguiendo? En la iglesia que estaba en Éfeso, dice así, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Todas estas virtudes que habla, está hablando del aspecto de Cristo, que eso es para algo más profundo. Cuando se estudia Apocalipsis van a entender todo esto. No quiero tanto explayar en todos los atributos y los nombres de Cristo que menciona aquí. Pero dice, verso 2, yo conozco tus obras. Diaconio, Dios conoce las obras. Tu arduo trabajo, dice. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto le dice el Señor a esta iglesia. Yo conozco tu trabajo, yo conozco tus obras, yo conozco que eres paciente. Conozco también que no puedes soportar a la gente malvada, perversa. Amén. A esos apóstoles que dicen ser apóstoles, pero son mentirosos, van con engaño, van con mentira, cambian las palabras que yo no hablé y dicen otra clase de palabras, para que usted entienda. Verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea que esta iglesia, lo que primero vemos, lo que está hablando, es un aspecto bueno. Es un aspecto favorable para la iglesia. ¿Es bueno? ¿Me va siguiendo? Esta iglesia sufría. Esta iglesia tenía paciencia y habían trabajado mucho por amor del nombre del Señor y no han desmayado. Todo esto tenía esta iglesia, maravilloso, gloria a Dios. Muy similar a veces a algunas iglesias, muy pocas, no muchas, muy pocas, que guardan esto. Amén. Trabajan, Dios conoce sus obras, ellos no resisten la maldad, no resisten a los mentirosos. Amén. Tienen paciencia, trabajan arduamente y por amor al nombre del Señor no han desmayado, no han desfallecido, no han retrocedido, todo lo contrario, han hecho las obras del Señor. Pero ahora en el siguiente verso, verso 4, le dice algo muy importante al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia tenía todos los aspectos buenos al principio, pero el Señor dice, algo encontré en ti, que has perdido ese amor, el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Es el amor que tiene que ser exclusivamente dirigido completamente hacia Dios. O sea que ellos estaban sirviendo, para que usted entienda, esta iglesia estaba sirviendo, estaba haciendo muchas cosas buenas, pero lo estaban haciendo de una manera ya de costumbre o de una manera religiosa. Y el amor hacia Dios se estaba apagando. El amor hacia Dios estaba mermando. Estaban perdiendo ese amor hacia Dios. No estaban con un amor ferviente hacia Dios. Ya lo hacían porque conocían las cosas de Dios, la palabra, pero el amor iba disminuyendo, no iba creciendo hacia Dios. Iban sustituyendo capaz ese amor por otro amor, aunque Dios les marcó todas las virtudes buenas y los aspectos buenos, pero ellos en el amor estaban disminuyendo, estaban perdiendo ese amor por Dios. Y eso pasa, por ejemplo, en la vida de muchos creyentes que van perdiendo el deseo, el amor, van perdiendo el deseo de congregar, el deseo de leer la Biblia, el deseo de orar, el deseo de compromiso con las cosas de Dios. Todo eso es porque el amor hacia Dios está menguando, está restándose por X situación.
situación, vamos a decir, de la vida cotidiana, va haciendo que el amor hacia Dios vaya disminuyendo en la vida del creyente. ¿Me va siguiendo? Usted diga en esta mañana: Señor, yo no quiero perder ese amor por ti. Decir: Señor, si yo he perdido este amor hacia ti, si hay cosas que me siguen costando y estoy mermando en este amor hacia ti, yo no quiero perder ese amor. Yo quiero que en esta mañana, Señor, no quiero ser como la iglesia de Éfeso. Yo quiero recuperar ese gran amor. Tú eres mi gran amor, Señor. Tú eres mi todo, tú eres mi esposo, tú eres mi todo, Señor. Amén. Aleluya. A veces los creyentes pierden ese amor hacia Dios y se transforma la vida cristiana en una costumbre ya de iglesia. Ya hay una costumbre que los creyentes van adquiriendo a lo largo de los años, y esto es porque al pasar los años y nuestro amor hacia Dios no crece, nos vamos acostumbrando a una rutina de iglesia. Nos vamos acostumbrando a servir porque tenemos que servir en un lugar que nos asignaron en la iglesia, pero no lo hacemos con amor, no lo hacemos con fuego en nuestro corazón. ¿Me van siguiendo? Entonces Dios le tenía que hablar. Le habló las cosas buenas, sí, le habló las cosas buenas, pero ahora le habla el aspecto negativo, que esto encierra todo su obrar y su trabajo. Dios quiere que nosotros trabajemos arduamente, claro. Dios quiere que nosotros, aleluya, resistamos a los malos, amén, que denunciemos a los falsos y a los mentirosos, claro. Pero lo que más Dios quiere, eso está bien, pero lo que más Dios quiere es que no perdamos el amor hacia Dios, es que no perdamos ese gozo, ese fluir, ese deseo, ese anhelo por estar en su presencia, por buscarlo, por amarlo, porque Él sea nuestro primer lugar en todo en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda dónde fue la caída, cuál fue el tropiezo que te ha hecho perder este gran amor. A veces hay cosas que nos hacen perder el amor, situaciones en la vida cotidiana que va restando el amor hacia Dios. Vamos anteponiendo otras cosas antes que Dios. Escuche, hoy hay hermanos, por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo de hoy. Hoy hay hermanos que, por ejemplo, tendrían que estar acá. Y hoy sabemos que es el Día del Padre. Y algunos dicen: bueno, pastor, pero hoy me voy a quedar con mi papá. Hoy vamos a celebrar. Y algunos se dan cuenta que están anteponiendo a su Padre Celestial primero para que ocupe su Padre terrenal. Vos podés primero tener que venir a amar, a honrar a tu Padre Celestial a la casa de Dios. Y después, por la tarde, un ejemplo, vas y compartís con tu Padre, compartís con tu familia. Entonces, ahí nos damos cuenta cuántas cosas en la vida de los creyentes todavía faltan que Dios ocupe el primer lugar. ¿Me va siguiendo? Eso es tener a Dios en primer lugar. Que Dios sea primero en todo nuestro, antes que nuestra familia, antes que nuestros hijos, antes que nuestro marido. Todo tiene que ser primero Dios. Y después el resto. Porque si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, estamos diciendo: para mí Dios es lo más importante que todas las cosas, que todos los aspectos de la familia, aunque todas las cosas que yo pueda lograr tener en esta vida, para mí primero Dios es lo más importante, porque de Él procede todo. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces le dice: recuerda de dónde has caído, y mira lo que le dice: y arrepiéntete. Ellos te tenían que arrepentir porque habían perdido ese primer amor. Esta iglesia de Éfeso, digamos, vamos a tomar esta para que entendamos un poco, y ahora vamos a pasar a la de Filadelfia. Ellos habían perdido ese gran amor. Y es lo que no nos tiene que pasar a nosotros en este tiempo. Al pasar los años, más nuestro amor tiene que crecer por Dios. Más nuestro amor tiene que perdurar y ser genuino y verdadero hacia Dios. Dios dice en su palabra, en Gálatas, que Él derramó de su amor en nuestros corazones. Él derramó ese amor en nosotros. Para que nosotros le amemos con nuestro amor natural, no, con el amor que Él derramó, tenemos que amar a Dios. Con su mismo amor, amarlo a Él. Porque aún nuestro amor, como explicamos siempre, nuestro amor humano fue afectado por el pecado. El amor que para muchos se cree que es bueno, no es bueno en realidad, porque fue afectado por el pecado. Por eso hoy las parejas se dividen y se fracturan, porque comienza un amor según una atracción física,
o un sentimiento, pero al pasar el tiempo, si ese amor no es el amor de Dios, ese matrimonio o esa pareja o ese noviazgo se fractura porque ese amor varía, cambia, porque está afectado por el pecado. Solo uno puede amar por el amor de Dios a la persona. ¿Me van entendiendo? Y les dice que vuelvan a las primeras obras. Vuelvan a las primeras obras. Ellos debían de volver a las primeras obras, pero con amor, con deseo de buscar a Dios fervientemente. Las obras que ellos estaban haciendo ya era una religiosidad, ya era una costumbre. Y Dios dice, arrepiéntanse y vuelvan en las buenas obras, pero de la manera en la cual mi amor en ustedes estaba fervientemente en sus corazones. Y Dios le dice, si ellos no se arrepentían, Dios vendría, dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Sabes lo que es el candelero? El candelero es un elemento que contiene velas que ilumina. La iglesia, para que usted entienda, en esta sociedad es un candelero que tiene que iluminar la luz de Cristo. ¿Y qué pasa si no hay arrepentimiento? La luz se puede ir. El irse la luz que representa, el irse la presencia de Dios del lugar que tiene que ser candelero para iluminar el mundo de oscuridad. Aleluya. Y a veces, pero bueno, pastor, acá hay iluminación, no estoy hablando del salón. Claro que el salón, también este salón está consagrado para Dios. Pero también tu vida es templo del Espíritu Santo. Y si no nos arrepentimos y volvemos a las primeras obras, en amar al Señor sobre todas las cosas, la presencia de Dios comienza a retirarse, a menguar en nuestra vida. Y no hay luz, sino que comienza a invadir las tinieblas en nuestro interior. ¿Qué le dijo el Señor? Por cuanto arrepiéntete. Fíjate cuál fue tu caída. Observa, o sea, para que entendamos, parafraseando. Detente y analiza y piensa, ¿dónde caíste? ¿Cuál fue tu caída? Ahí, arrepiéntete y vuelve a levantar, porque si no lo haces, yo vendré y sacaré el candelero. Diga, Señor, no saques ese candelero. Levanta tu mano y decís, Señor, yo no quiero que ese candelero se vaya de mí. Yo quiero que ese candelero esté todos los días de mi vida y que ese candelero ilumine, Señor, y se refleje a través de las personas esa luz en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también le dijo que él aborrecía, en el siguiente verso, las obras de los nicolaitas. Dios aborrecía las obras y la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, para que ustedes entiendan, vendría a ser esto de esta forma. Había distinción en la iglesia del Señor. Podía haber una distinción, una separación entre ricos y pobres, entre líderes y no líderes, entre personas referentes y no referentes. Entonces, como que había una separación, para que usted entienda. Voy a dar en estas palabras sencillas para que entienda. Todos los ricos se sientan adelante y todos los pobres se sientan atrás. Entonces eso era la doctrina de los nicolaitas. Los más importantes al frente y los que menos recursos tenían se sientan atrás. Había una distinción y eso Dios aborrecía, porque Dios ama a todos, tanto al rico como al pobre. Para Dios todos son por igual. ¿Me va entendiendo? Entonces había una diferencia dentro de la iglesia. Entonces Dios aborrece esa obra o esa doctrina diabólica que hoy en día se ve, por ejemplo, en las grandes iglesias. Las grandes iglesias tienen las butacas llenas adelante de pana y tienen hasta el nombre, este es el apóstol tanto y este y tanto y tanto y tanto, están adelante, pero allá vienen los pobretones, ¿no? Aquellos que por ahí no dan nada, allá al fondo, allá, no, ese allá atrás. Y todo eso Dios aborrece. Esta iglesia estaba tolerando esa doctrina. Esta iglesia estaba permitiendo que entrase esa doctrina diabólica. Y Dios estaba desagradado de esa forma. Entonces el Señor
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ellos aborrecían, esta iglesia la aborrecía. Pero les digo cuál era la doctrina diabólica. Y el Señor le habla, en el verso 7 le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, ¿qué es lo que tenía que vencer esta iglesia? ¿Qué es lo que tenía que vencer? Es volver a recuperar su primer amor y andar en amor. Vencer la falta de amor hacia Dios. Vencer todo lo que resta para que nuestra vida no esté en comunión con Dios y en ese amor con Dios. Todo lo que roba el primer amor tuyo con Dios es lo que vos tenés que vencer diariamente en tu vida. Entonces el Señor le dijo, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. ¿Qué le iba a dar de comer el Señor? Del árbol. ¿Saben dónde estuvo ese árbol en un principio? En el huerto del Edén. Estuvo en el huerto del Edén este árbol. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre, escuche, nunca probó del árbol de la vida. Justo estamos estudiando nosotros Apocalipsis. Entonces el hombre no pudo disfrutar del árbol de la vida. ¿Qué es comer del árbol de la vida? ¿Y qué representa el árbol de la vida para nosotros? El árbol de la vida vino a representar a Cristo para nosotros. Cristo es ese árbol de vida. Pero en el huerto estaba ese árbol. Y el hombre podía comer de todos los frutos y también del árbol de la vida. Era decir, cuando él comía del árbol de la vida tenía comunión con Cristo. Aunque él paseaba con Dios, el hombre, pero él comía y se nutría de Cristo, se nutría de la presencia del Señor. Pero el hombre comió el árbol equivocado y se le fueron abiertos los ojos y ahí entró el pecado. Entonces Dios lo tuvo que expulsar y cerró el camino al árbol, porque si el hombre, como explicamos, iba en el estado de pecado, comía del árbol, iba a quedar para siempre muerto, eternamente. Porque es el árbol de la vida, ¿ven? Y este árbol vuelve a aparecer, escuche, este árbol vuelve a aparecer ¿a dónde? Vea conmigo en Apocalipsis. Apareció en el principio y ahora aparece al final. Con la diferencia que Dios siempre en su corazón propuso de que el hombre coma del árbol de la vida, pero no pudo desde el comienzo. ¿Me va siguiendo? Tú y yo ahora podemos comer de este árbol de vida. ¿Y cómo, pastor? Comemos a Cristo como este árbol de vida. Cada vez que venimos a la presencia de Dios, estamos comiendo. Por eso dice el libro de Juan, el que me come tendrá vida. Aquel que bebe de mí, la sed se le va a quitar. Estoy parafraseando. Y el que me come tendrá esa vida. No es simplemente oír el mensaje, comer de Cristo, beber de Cristo. Entonces nosotros esta experiencia de comer del árbol de la vida la tenemos que poner en obra ahora, ya en este tiempo. Para que cuando llegue el momento, escuche, para que cuando llegue el momento que todos partamos con el Señor, ese árbol va a estar literal allá y nosotros vamos a tomar de ese fruto y vamos a comer, aleluya, pero no nos va a nosotros hacer raro, no, porque ya nosotros en la tierra comimos de Cristo y cuando comamos vamos a recordar que comimos de Cristo también y comemos a Cristo allí también. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado, vos tenés que comer de Cristo en esta mañana. Comé a Cristo en esta mañana. Comé y bebé de Cristo en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Escuchen. Ahora sí, rápido. Y este pantallazo rápido de esta iglesia. Pero le voy a decir rápido. La iglesia de Éfeso representa la iglesia del Pentecostés. La iglesia luego de Esmirna representa a la iglesia que fue perseguida. Esa iglesia fue muy perseguida. Amén. La iglesia de Pérgamo, escuchen rápidamente le digo, fue la iglesia que se matrimonió con el mundo. En los tiempos de Constantino, cuando la iglesia se unió con el Estado. La iglesia no tendría que haberse unido con el Estado. Por eso hoy nosotros vemos
la iglesia que está unida al Estado, ¿no? La iglesia romana, la iglesia católica, también vemos muchas iglesias evangélicas que se unen con la política por beneficios y regalías, con tal de votos se están uniendo. Y la política y las cosas de Dios no tienen que tener relación. Pero algunos salen ahí y dicen, pero bueno, usted no leyó, pastor, que allá Daniel con sus amigos estaban en el gobierno. Sí, estaban en el gobierno. Dios permitió que ellos vayan a ese lugar, pero ellos nunca se contaminaron ni con la comida de lo que comían en el gobierno. ¿Me entiende? Ellos nunca se unieron a ese gobierno de Nabucodonosor. Daniel y sus amigos dijeron, no vamos a comer esta comida, porque esta comida está sacrificada a los ídolos. Nosotros vamos a guardar nuestro corazón para Dios, vamos a obedecer a Dios, aunque estaban en el gobierno, pero ellos marcaban una diferencia, no se contaminaban con el gobierno de turno en el cual ellos estaban en ese tiempo, porque Dios había permitido, porque Dios estaba disciplinando a su pueblo y porque Dios permitió que Nabucodonosor Babilonia tomara al pueblo de Israel y lo llevara en cautividad. ¿Me van siguiendo? Es diferente eso. Amén. Pero hoy siempre quieren cambiar los textos, no, pero vio que que lo otro. Entonces, esta iglesia llamada Pérgamo se matrimonió, se unió con el Estado, aleluya. La iglesia de Tiatira es la iglesia del florecimiento, escuche, del papado y del oscurantismo. ¿Qué significa esa palabra, pastor? No sé qué es el oscurantismo. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Esta palabra significa la postura de oponerse al conocimiento de la ciencia y de la razón. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál era la idea de este asunto? La idea de este asunto era que las personas no pregunten, no duden y no investiguen, amén, que rechacen el pensamiento crítico. O sea, para que entendamos, en la Edad Media muchos sectores de la iglesia prohibían la traducción de la Biblia y prohibían que las personas estudien la Biblia, porque solamente los que querían dar la palabra eran los que estaban en el Estado y los que estaban uniéndose con la iglesia romana. Porque no pasa así, en la iglesia, por ejemplo, romana, los feligreses no llevan la Biblia, el cura lee la Biblia. ¿Y cómo dice cuando termina de leer el cura la palabra? Palabra de... ¿No es palabra de Dios esta? Entonces dicen, palabra de Dios, ¿no es así? Pero no, la gente no lleva la Biblia. Entonces lo que dicen ahí es sagrado. ¿Me va entendiendo? Entonces esta iglesia, la iglesia de Tiatira, fue el resurgimiento de esto tan terrible, que se mezcló, se matrimonió el Estado con la iglesia. La iglesia de Sardis representa la iglesia de la Reforma y el Renacimiento luterano y de Calvino. Esa iglesia fue cuando entró la Reforma y Lutero con otros contemporáneos de ese tiempo trajeron la Reforma. Lutero, que era, para que usted entienda, era un monje, se convirtió al Evangelio y comenzó a ver que había un montón de cosas que se enseñaban que no estaban correctas con la palabra de Dios. Y él comenzó a sacar muchas tesis y comenzó a decir, esto no es correcto, y comenzó con sus tesis a exponer. Y claro, empezaron, aleluya, a perseguir a Lutero, porque Lutero, inspirado por el Espíritu, Dios tocó a Lutero y Lutero trajo una reforma en las Escrituras. ¿Cuánto dicen amén? Entonces aquellos lo comenzaron a perseguir, pues si Lutero comienza a sacar todas estas tesis, comienza a hablar el Evangelio de la justificación de la gracia, vamos a perder la audiencia. Entonces ahí vino la reforma en esa época, en el año 1517 en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la iglesia de Sardis. La iglesia de la Odisea era la iglesia, escuche, era la iglesia apóstata de estos días. La iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata. ¿Qué es ser un apóstata? Es abandonar la fe.
de Cristo Jesús, abandonar la sana doctrina del Señor que enseña su palabra. Extraviarse y desviarse de la doctrina de la palabra y los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es la iglesia, escuche, que está resurgiendo en estos tiempos. Es la iglesia moderna. Es la iglesia ecuménica. ¿Sabe lo que es el ecumenismo? El ecumenismo son que todas las religiones se quieren unir y formar una sola religión. Los evangélicos, los brujos, los hechiceros, los de África, amén, los budistas, todas las religiones quieren unirse y eso es algo diabólico. Es algo que no va. Eso no va porque en la palabra de Dios no va el unirse a otras naciones como le decía a Israel, porque va a haber paganismo, va a haber idolatría, van a traer prácticas diabólicas. Y ustedes ya saben lo que pasó con Israel cuando se unían con las naciones contaminaban con los ídolos e Israel terminaba adorando ídolos y el castigo venía por la adoración de ídolos que estaba prohibido para el pueblo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Esta iglesia, la Odisea, que en estos tiempos es una iglesia moderna, ecuménica, rica, influyente, encabezada por el falso profeta y por el anticristo. ¿Por quién está encabezada? Por el falso profeta y el anticristo, el poder del anticristo que está operando ya en este tiempo. El falso profeta, los que profetizan y no hablan de parte de Dios, cuando dicen gloria al Señor. Amén. Y ahora pasamos a la de Filadelfia, la que nosotros hemos tomado lectura. La palabra Filadelfia, bajar un chiquitín al instrumental. La palabra Filadelfia en griego significa amor fraternal. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Esta es la iglesia y la representación de estos tiempos. Esta iglesia es la iglesia adecuada que Cristo quiere tener en este tiempo. La iglesia del amor fraternal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Es la iglesia que Dios está preparando. Es la iglesia que Dios está lavando, que está limpiando. Que la iglesia sea como la iglesia de Filadelfia. Amén. Amén. Y el Señor habló en esta iglesia. Nosotros tomamos el versículo 11. Amén. Que dice: he aquí vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno toque tu corona. Amén. Él está diciendo: yo vengo pronto. Esta iglesia era una iglesia que no tuvo, escuche, aspectos negativos la cual Dios habló, como las otras 6 iglesias que habló. Vamos a leer lo que pasó con esta iglesia. Vamos entonces al verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Había una puerta abierta delante de esta iglesia. Esa puerta, ¿sabe qué significa esa puerta abierta? Es la puerta de la salvación, es la puerta, Cristo es la puerta. Esa puerta está abierta todavía. La puerta representa a Cristo que está abierta. Todavía hay esperanza porque esta puerta está abierta. Hay esperanza para tu familia, para tus seres queridos, porque esta puerta no se cerró todavía, está abierta. ¿Me va entendiendo? Dice que esta puerta, si lo que dice ahí, que nadie la puede cerrar, nadie puede cerrar esta puerta. El único que puede cerrar la puerta es el mismo Dios. Ningún hombre la puede cerrar, Dios puede solamente cerrar esta puerta. Y le digo a esta iglesia que había puesto esta puerta delante de ellos y esta puerta está abierta. O sea que todos los creyentes que iban a la iglesia de Filadelfia, esta puerta estaba abierta y eran bien recibidos y eran bien adoctrinados por la palabra del Señor. ¿Por qué vemos que esta iglesia era temerosa? Porque ellos, en el verso 7 dice,
el que habla es el santo y el verdadero. Ellos atribuían y entendían que el único y verdadero Dios era el santo y el verdadero, el único creador de los cielos y la tierra, el único, aleluya, que puede hacer las obras y las maravillas, es el santo y el verdadero. O sea que era una iglesia que vivía en el temor y en la santidad del verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice que él tiene la llave de David. Y cuando nosotros nos remontamos al tiempo de David, ¿quién era David? David fue el rey de Israel, el rey que tenía el corazón conforme al de Dios. O sea, para que usted entienda, David era un tipo, no era la realidad. La realidad del verdadero rey que le prometió a David que iba a ser un hijo de él, se iba a sentar en el trono perpetuamente y para siempre. No está hablando de un hijo físico, sino que del linaje de David vino el Mesías, vino el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria, santo, alabado sea tu nombre. ¿Me va siguiendo? Amén. Por eso dice la llave de David. David es un tipo, no es la realidad. Gloria a tu nombre, Señor. La realidad es Cristo. Él es el verdadero David espiritual. El templo fue colocado en el corazón de David. Claro que él no lo pudo hacer, lo hizo Salomón. Cuando hablamos del templo, nosotros tenemos que entender esto: que hablamos de la expresión de Dios, porque el templo es la expresión de Dios. Amén. Y el templo es Dios mismo. Amén. Aleluya. Y la ciudad, que era la ciudad de David, ahí estaba el reinado de David. O sea que en la ciudad de David estaba el gobierno de David y estaba el templo, que representa a Cristo en realidad, las dos cosas. Es la expresión del templo y Él es el Rey de Reyes que gobierna desde ese lugar. ¿Me van entendiendo? Cuando lleguemos a Apocalipsis lo van a entender mucho más profundo. Amén. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Gloria a O Dios. sea que Él tiene esa llave. Esa llave la tiene Dios. Es la llave de David, que cierra, que abre y que nadie puede cerrar. Entonces el Señor les habló que esa puerta estaba abierta y que nadie la puede cerrar. Pero miren lo que dice luego. Porque aunque tiene poca fuerza, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. ¿Qué le dijo el Señor a esta iglesia? Yo veo que tienen poca fuerza. Y a veces esto es bueno. Escuche, ¿por qué es bueno esto? ¿Por qué este aspecto de tener poca fuerza Dios lo ve con buenos ojos? Porque Él es el que te va a fortalecer. Aún en la poca fuerza, Dios no se vale de la fortaleza o de lo que podamos hacer. Él quiere que nosotros tengamos poca fuerza para que en esa poca fuerza nosotros nos valgamos de Dios, nosotros dependamos de Dios, nosotros confiemos en Dios. ¿Me va entendiendo? Amén. Ellos tenían poca fuerza, dice la palabra del Señor, y aún parece, si nosotros vemos esto, podemos pensar o podemos imaginarnos, bueno, la iglesia corría peligro porque la fuerza no tenían mucha, pero no se vale de la capacidad o la fuerza humana o de la fortaleza que podamos tener según capacidad. Se vale de la poca fuerza que tengamos, pero que nuestra dependencia esté siempre dirigida hacia Dios. Amén. Y que digamos, Señor, aleluya, aunque tengamos poca fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, yo dependo de ti, yo creo en ti, yo creo en tus promesas, Señor. A veces parece que estoy a punto de desmayar, pero recurro a ti, voy hacia ti para ser renovado, para ser fortalecido, para que tú llenes mi corazón de mi vida. Aplausos y le va a aplaudir, amén. Yo estaba viendo en esta iglesia de Filadelfia que la fuerza de todos esos creyentes era tenue, era poca. Y Dios dice, me agrada que tengan poca fuerza, porque en esa poca fuerza me van a buscar. En esas debilidades van a recurrir a mí. En esos momentos difíciles yo seré su castillo y su esperanza. Amén.
Porque a veces podemos estar bien, pero a veces el estar bien, no estoy diciendo que no está bien estar bien en un sentido espiritual, sí está bien. Pero a veces cuando nosotros estamos en esa posición, a veces nos comenzamos a relajar. Amén. Nos comenzamos a relajar en la vida espiritual. Oh, todo está bien, la casa está bien, el trabajo, tengo el dinero, tengo todas las cuentas pagadas, está todo de maravilla, la iglesia está todo bien y nos confiamos. Muchas veces pasa eso en la vida de los hermanos, que se confían porque las cosas van mejorando y ahí es donde nos relajamos y donde el diablo entra y golpea. Pero si aunque por eso Dios a veces permite que con poca fuerza nosotros vayamos y recurramos a Él, porque en esa poca fuerza Dios las va a multiplicar. ¿Qué dice Isaías? Que Él multiplicará y dará fuerza a aquel que no tiene ninguna. Amén. Y levantará como las águilas. Dice. Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Así que yo no sé cómo tengas la fuerza hoy. Si tenés buena fuerza, si crees que estás bien, o decir, no, Señor, yo dependo de ti, tengo poca fuerza. Amén. Voy a ti, recurro a ti, acudo a ti en esta mañana para ser fortalecido y renovado por tu Espíritu, Señor. Aleluya. ¿Y saben lo que pasó? En esa debilidad de poca fuerza, ellos no negaron la fe. Amén. Ellos no permitieron que se entrevere o se mezcle, porque en aquel tiempo también había falsas enseñanzas, falsas religiones, y se quería entreverar en la iglesia de Filadelfia. Pero ellos no permitieron, porque ellos adoraban al santo y al verdadero. Amén. No negaron su nombre, no negaron su fe. Ellos creían aún en la debilidad que estaban pasando. El Señor es mi todo, el Señor es mi torre fuerte, el Señor es mi castillo, mi pronto auxilio. La iglesia de Filadelfia es la iglesia modelo a seguir, que nosotros tenemos que dar continuidad, como continuamos con el hilo de Hechos de los Apóstoles, pero la iglesia que tenemos que nosotros tomar como modelo también la iglesia de la Odisea, de Filadelfia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué le decía que había cosas que querían entrar? Miren lo que dice el siguiente versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué dice? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Qué era la sinagoga de Satanás? ¿Saben quiénes eran de la sinagoga de Satanás? Eran judíos que no se habían convertido al Señor realmente. Estos judíos tenían la ley, los rituales y las tradiciones, pero no vivían una vida espiritual. Entonces ellos, ¿qué querían hacer? Para que usted entienda, ¿por qué el Señor lo llama sinagoga de Satanás? ¿Por qué? Porque ellos querían entrar, y a los creyentes de esa iglesia los querían que ellos vivan en la ley y no en la gracia. Entonces el Señor lo llamó sinagoga de Satanás. Son aquellos que entraban encubiertamente. Pero somos del pueblo elegido. Nosotros somos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero ellos querían vivir según sus normas y tradiciones y sus costumbres de la ley, y no en la vida espiritual. Eran sinagogas, o sea, Satanás tomó su mente para que ellos trayeran esa falsa, esa religión, digamos, no era una falsa religión, porque lo que ellos practicaban era el antiguo pacto, pero ahora el antiguo pacto se invalidó según muchas cosas, sino lo único que quedó, amén, son las leyes morales, pero todo lo que eran los ritos de sacrificio de animales, todo eso se abolió. Porque el que vino a suplantar los animales, los machos cabríos, ¿quién fue? El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso el Señor dice, escuche, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y que reconozcan que yo los he amado. O sea que ellos despreciaban a los hermanos porque no eran del pueblo de Israel elegido. Pero Dios iba a hacer algo, iba a poner en vergüenza, y ellos iban a terminar postrando, ellos iban a tener que reconocer que Dios estaba con esos creyentes, ellos iban a tener que reconocer que aunque ellos no eran del pueblo elegido y no participaron de los rituales del antiguo pacto,
tiempo, ellos estaban en el tiempo de la gracia y el Señor iba a hacer una diferencia contra aquellos que querían entorpecer el camino de la vida de los creyentes que buscaban a Dios. Como pasa hoy en día. Usted está acá recibiendo un alimento, un mensaje cristocéntrico, verdadero, puro, y usted va a otro lugar y el mensaje va a variar, va a cambiar, no va a ser el mismo. Y lo que nosotros le decimos que no es agradable ante los ojos de Dios, capaz que en otro lugar le dicen, no, no es así. Dios no es así. Porque pueden transgiversar esa palabra, pueden cambiar esa palabra a conveniencia, pero bien claro, Dios nos habla. Por eso nosotros siempre le decimos que traigan la Biblia o tenemos la pantalla para que ustedes lean lo que estamos diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios iba a hacer que ellos se postren y que vean que Dios amaba a estos creyentes de la Filadelfia. Aunque ellos tenían poca fuerza, no negaron su nombre. El nombre de Cristo lo ponían en alto. Aleluya. ¿Sabe lo que quiere el enemigo? Que vos niegues su nombre. ¿Sabe lo que quiere el enemigo? Que vos niegues de la fe en el Señor. ¿Y cómo niego? Yo no estoy diciendo que no amo al Señor. ¿Sabe cómo lo negamos muchas veces cuando dudamos? Amén. ¿Sabe cómo lo negamos al Señor cuando no creemos? Amén, así es. ¿Sabe cómo lo negamos al Señor? Cuando somos indiferentes a su amor, a su gracia, a su advertencia, a todo lo que Él nos está hablando. Cuando nosotros ignoramos eso, estamos negando Amén, así es. Así. lo que Él es, lo que Él está haciendo, lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está direccionando, lo que Él nos está... Entonces, de una forma, no es negar, no. Porque por ahí algún joven puede decir, vos somos a la iglesia, y algún joven por ahí todavía que no está bien convertido, no, yo no voy a la iglesia, no, pensé que iba a la iglesia, no. Y eso también es negar, pero yo estoy hablando de la parte espiritual, cómo lo negamos muchas veces, ya eso nos pasa a nosotros, a donde vamos, sí, soy un creyente, soy un hijo de Dios, yo voy a la iglesia y cuando fui a la iglesia Dios me sanó, me tocó, me liberó, sí, yo creo en este Dios. Testifico a la gente que creo en Dios, pero yo no puedo negar en otros aspectos espirituales. Cuando Dios me habla, Dios te dice, confía en mí. Cree que yo te he sanado, cree que yo te iba a abrir las puertas. Y pasan los días y nos desesperamos y comenzamos a dudar. ¿Y será que el pastor me dijo eso de parte de Dios? Y todavía pasa el tiempo y no se está cumpliendo. Entonces estamos abriendo una puerta a la duda, estamos negando al Señor. Amén, así es. Decir, Señor, ayúdame, no quiero negar. Levantar tu mano en esta mañana y decir, no, Señor, yo no te quiero negar. Yo no quiero negarte, Padre. Yo no quiero negar. Si te he negado, Señor, perdóname. Yo quiero creer. Yo quiero confiar. Señor, si tengo poca fuerza, ven a multiplicar esa fuerza en esta mañana en mi vida para que yo pueda levantarme en ese poder y creer y seguirte, Señor, y avanzar. Aleluya. Rica la basura. Ellos van a reconocer, que dice, miren cómo dice, que ellos van a reconocer que yo los he amado. Claro, el pueblo de Israel se sentía exclusivo y Dios vino para todos. Y unió de dos pueblos hizo un pueblo solo. Y van a reconocer que Dios ama a cada hermano, a aquellos que son despreciados, aquellos que muchas veces son ninguneados, aquellos que son, no la frase hoy en día, el bullying que le hacen mucho. Dios va a mostrar y va a hacer notar que ama a su pueblo y a sus hijos. ¿Cuánto dice amén? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Escuchen, por cuánto has guardado, el siguiente versículo dice, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia. En el texto original dice la palabra de mi perseverancia. En el texto griego original. Yo también te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. ¿Qué significa este texto? Este texto ha sido muy mal interpretado. Este texto nos está hablando de que Dios va a librar a los fieles, a los que buscan, a los que se han guardado y han dejado el obrar de Cristo en su vida, los va a guardar de la gran tribulación. Porque este texto está hablando de que la iglesia, nosotros como iglesia del Señor, un día de esto, no sabemos cuál día,
vamos a ser arrebatados. El Señor vendrá y desapareceremos. Claro, si damos cuenta con Dios, ¿no? Si estamos bien, si estamos buscando. Si estamos en la cuenta con Dios, estamos buscando, amamos al Señor y caminamos bajo sus principios y su palabra, nos iremos por el Señor. Dios nos está buscando. Aleluya. Entonces dice, escuchen, ¿cómo dice? Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, de mi perseverancia, ha guardado, o sea que ellos guardaron la palabra, la predicaron tal cual había sido enseñada por los apóstoles, por el Señor Jesucristo. En ningún momento la cambiaron, en ningún momento la torcieron. No, esta iglesia no torció la palabra, esta iglesia guardó la palabra hasta el fin. Y la recompensa, ¿cuál iba a ser una de las recompensas? Es que Dios iba a librar a esta iglesia de la hora que iba a venir sobre el mundo entero, por cuanto ellos guardaron la palabra. Y esto es para nosotros hoy en día. Cuando más somos fieles y obedientes a la palabra, el diablo va a venir a atacarte, pero no te va a poder hacer nada porque vos estás guardando la palabra, porque vos estás obedeciendo. El diablo dice que vendrá como río, por una puerta entra, pero por 7 sale huyendo. Se tiene que ir. ¿Por qué? Porque verá que vos estás guardando la palabra. No, este cristiano es obediente. En este cristiano no encuentro ninguna rendija, ninguna ventana abierta. Él está con las puertas todas cerradas, no podemos entrar. ¿Cuánto dicen amén? Decí, Señor, quiero guardar tu palabra. Quiero guardar tu palabra todos los días de mi vida. Quiero guardar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Pero no de una manera imparcial, no de una manera completa. Amén. No, algunas cosas quiero obedecer y otras cosas no quiero obedecer. No, todo tenemos que obedecer. Todo lo que dice la palabra tenemos que obedecerlo. Gloria al nombre. No, algo sí, algo no todo. Amén. Porque si algo sí, es algo no, el Señor va a venir con su reprensión. Es mejor que obedezcamos completamente la palabra. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Una de las recompensas, de las bendiciones sería que por cuanto ellos guardaron la palabra. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mi mandamiento. Si me aman, guarden mi palabra. Amén. ¿Usted no ve cómo el Evangelio ha cambiado hoy? ¿Usted no ve cómo hoy el modernismo entró en el Evangelio? ¿Usted no ve hoy cómo la iglesia se ha convertido en club social? En venta de comida, de choripán y de pancho dentro de la iglesia, en tomada y cebada de mate, estando en el culto, dentro del culto, de la liturgia del culto, ahí tomando, comiendo y todo. Todo eso va restando la presencia de Dios. Usted no ve hoy en día en algunos cantantes modernos o predicadores modernos, las pastoras suben todas con pantalones bien ajustados y ahí todos los hermanos mirando a la pastora, ahí todo así, mostrando y exhibiendo su cuerpo. Y la Biblia que dice que la mujer vista con pudor y modestia. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿cómo hoy Dios se va a poder mover en lugares donde están deshonrando su palabra? Donde están poniendo en poco su palabra y están tirando por la basura su palabra. Pero si nosotros guardamos la palabra, Dios nos va a guardar. Si yo guardo la palabra, Dios tendrá misericordia y me va a bendecir porque yo estoy siendo fiel a la palabra de Dios. Pero a veces cuesta en algunos creyentes obedecer cuando Dios habla, cuando se aconseja, cuando se dice: este es el camino, esto es lo que hay que hacer, no hagan esto, hagan de esta forma. Y algunos, bueno, lo hacen porque, bueno, algunos no lo hacen y a veces algunos obedecen ahí a media. Y después viene la decadencia, viene ahí el enemigo y golpea y ataca la mente, los pensamientos. Si nosotros obedeceríamos bien la palabra, no tendríamos ninguna clase de perturbación. Amén. Y si viene la perturbación, vamos a echar fuera porque vamos a estar revestidos de la autoridad de Dios y el diablo se quiere aquí, no te va a molestar, no vas a estar todo un día atormentado, oprimido por el diablo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Que tanta brujería, la brujería no tiene poder. Amén, así es. Si obedecemos a Dios, la brujería no tiene poder, no tiene nada que hacer en tu vida. Amén. Pero como a veces desobedecemos,
obedecemos la palabra, entonces hay rendijas abiertas y el diablo entra y ahí oprime. Y ahí está el creyente, tiene que esperar el culto para que lo ministre el profeta o el pastor, o estoy mal, pastor, ¿y qué pasó? Y algunas puertas abiertas. Amén, así. Porque vos, si estás bien y obedecer la palabra, tenés la autoridad, el diablo va a venir, lo va a echar afuera y se tiene que ir. Sí, porque tenés la autoridad que Dios te dio. Amén, aleluya. Si los hermanos entendiesen eso, solamente ministraríamos a la gente nueva que necesita liberación. Amén. Porque estamos entendiendo que a través de la obediencia, el diablo no tendrá ninguna clase de resistencia, no tendrá que huir. Tiene que irse, no tiene lugar, no puede meterse en la vida de los creyentes. Pero a veces al mismo creyente de años le cuesta esto, le cuesta obedecer, le cuesta aceptar, y le cuesta. Entonces, ¿cómo no van a estar oprimidos, fríos, apagados, desanimados? ¿Cómo no va a venir todo eso? Si estamos dando lugar a muchas cosas. Pero en esta noche decís, Señor, no voy a cerrar toda puerta. Levantá tu mano en esta mañana y vos tenés que comenzar a cerrar puertas en esta mañana y obedecer al Señor y a su palabra. Y vas a ver el resultado tremendo que Dios hará con tu vida. Amén. Poderoso Dios obrará en tu vida. Al guardar ellos la palabra, Dios les prometió. Dice, yo también, escuche, porque Dios se compromete con nosotros a guardarnos, dice, de la hora de la prueba que iba a venir, de la hora de la prueba que iba a venir al mundo, los voy a guardar, dijo el Señor. Ustedes no van a ser afectados, nada ni nadie los va a tocar, porque ustedes están en mis manos. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero esta prueba iba a venir para también probar a todos los moradores, pero los fieles y verdaderos como los de la iglesia de la Odisea, se iban a ir con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora sí, entramos al texto que... ¿Vio que no hubo ningún aspecto negativo de esta iglesia? Usted lea las otras iglesias, las 6 restantes, nosotros vimos la de Éfeso, lea las 5 restantes y va a ver todos los aspectos negativos. Pero esta iglesia no tuvo ningún aspecto negativo. Es la iglesia del avivamiento, es la iglesia que hoy tiene que resurgir, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia modelo del avivamiento, de la búsqueda, de el amor fraternal, como dice la palabra en griego, amor fraternal de la comunión. Amén, aleluya. La que no toleraban el pecado, la que cumplían la palabra tal cual como era, la cual que si había cosas a corregir, se corregían. ¿Me va siguiendo? Amén. Y vio que tenían poca fuerza, pero esas pocas fuerzas eran válidas para el Señor porque Dios le iba a renovar, Dios iba a fortalecer. Escuchen. Dice que el Señor le dijo, vengo pronto, entonces retén lo que tiene. Todo lo que estamos aquí tenemos de parte de Dios cosas que Dios nos entregó. Todo lo que estamos aquí tenemos primeramente su presencia. Amén. ¿No es así? Tiene su presencia todo. Amén, aleluya. Porque han creído, porque se han arrepentido, porque han abierto su corazón y porque Cristo está viviendo en Amén, ustedes. gloria a Dios. Bueno, en algunos casos algunos no buscan tanto, bueno, pero Dios está ahí. Entró en tu corazón, está viviendo. O sea que tenemos algo que Dios nos dio. Amén, amén. Cuando habla de retener lo que tiene, yo le quiero explicar esto. Aquí dice retén tu corona, pero la corona tiene varios aspectos espirituales. La corona es algo que va a ser otorgado, es algo que va a ser, es un premio dado por todo lo que los creyentes fieles han guardado su vida para el Señor en la tierra, recibirán esa corona. Amén. Por eso dice que retén tu corona y dice, escuche, que nadie la tome. No permitas que ninguna situación te robe esa corona, te la quite, la pierdas. Bueno, cuando yo no tengo una corona, bueno, si llegas fiel al Señor y vas a recibir. Pero hoy, en un sentido espiritual, tenemos algo que Dios nos dio. Y tenemos que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, lo podemos perder. Por ejemplo, la palabra retener, otro sinónimo es cuidar, atesorar, valorar. No dejarlo de vista, tenerlo, cuidarlo. Amén.
Miren, por ejemplo, lo que tenemos que cuidar. Proverbios capítulo 4. Vamos a dar algunos versículos rápidos para explicar esto. Que el Espíritu hoy me hablaba muy temprano esta palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 4. Y él me enseñaba y me decía: retén tu corazón y razones, guardá mi mandamiento y vivirás. ¿Qué es lo que tenían que retener y guardarla conmigo? Las palabras, los mandamientos. ¿Y qué le dice? Vivirás. O sea que la palabra que nosotros estamos recibiendo, tenemos que retenerla, tenemos que cuidarla, atesorarla. Amén. Verso 13 de este mismo capítulo, el verso 13. Y ahora miren lo que dice: retén el consejo. Diga conmigo, voy a retener el consejo. Amén. ¿Cuántos consejos recibimos de parte de Dios? ¿Lo estamos reteniendo? ¿Lo estamos obedeciendo? ¿Lo estamos cuidando, ese consejo que vino de parte de Dios? Por la palabra, por los siervos, por el profeta. ¿Lo estamos reteniendo? No lo dejes, escuche, retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Decía que está hablando, retén el consejo, guardalo, tomalo. Agarrarlo como si fuese algo tan importante y no lo sueltes por nada, porque eso es tu vida. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salomón, el cual escribió estos proverbios y el libro de Eclesiastés, también dice algo muy interesante que me llamó mucho la atención. El hombre cree, escuchen, tener potestad sobre su propia vida muchas veces. Yo que hay gente que dice, bueno, mi vida, yo la quiero vivir a mi manera, yo quiero vivir la vida. Y bueno, cuando sea viejito me entregaré el evangelio. A veces la gente cree que la vida es de uno mismo, la vida es de Dios. Dios la da, Dios la quita, Dios sabe. Pero hay personas que tienen ese concepto en su mente. Eclesiastés capítulo 8, miren lo que dice. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8 dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. No hay nadie que tenga la potestad, la autoridad sobre la vida, sobre el espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Decía que está a tu lado, vos no tenés potestad sobre tu vida. Vos no tenés potestad sobre tu vida. El único que tiene la autoridad y la potestad sobre tu vida es Dios. ¿Me va siguiendo? Amén. Potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea que el hombre cree que tiene autoridad y potestad, amén. ¿Para qué? Para retener su propia vida y vivir su propia vida. ¿Y qué dice el sabio Salomón por el Espíritu escribiendo aquí en Eclesiastés? Que el hombre no tiene esa potestad, esa autoridad. El único que tiene la autoridad y la potestad es el Señor. Gloria a Dios. O sea que mi vida le pertenece a Dios. Mi vida, mis acciones, mi compromiso, mis decisiones tienen que ser todas guiadas por Dios para que en la vida me vaya bien. Retener el consejo, como habló el proverbio recién. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Amén. Escuchen. Los hombres deben de hablar las palabras de las cuales Dios habla. Cuando alguien guarda la palabra y vive la palabra, va a guardar lo que dice y va a decir lo que habla la palabra. ¿No es así? Va a hablar y va a decir lo que dice. No va a acomodar o no va a querer sobar el lomo del pecado ajeno para quedar bien con la persona. No, va a hablar lo que realmente Dios está diciendo y lo que Dios quiere. Jeremías 26:2. Miren lo que esto fue lo que predicaba el viernes, pero está, amén, también en otro capítulo, pero habla de la palabra de retener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaías capítulo 26, versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, háblales. No retengas palabras. O sea, dilas todas. No calles ninguna. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que Dios nos da palabras para que nosotros las hablemos. Palabras por el Espíritu, palabras de las cuales Dios nos habla en la Biblia para anunciar, para pregonar este evangelio de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces las personas, por quedar bien o por no querer ofender a las personas, no le dicen la verdad. Por no ofender, por no que la persona se sienta molesta o se sienta incómoda dentro de la iglesia, no hablan. O porque esa persona da buen tiempo o buen dinero, no le dicen las cosas que están mal en su vida. Entonces ahí estamos nosotros hablando palabras, acomodando a la vida, a la situación de esa vida, y eso Dios no va a demandar. Eso Dios no va a pedir cuenta. ¿Cuánto dicen amén? 1 Corintios 11:2 dice: os alabo, hermano, escuchen, porque en todo os acordáis de mí, y escuche, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo a la iglesia de Corintios dice: hermano, qué bueno que se acuerdan de mí, y me alegro porque han retenido las instrucciones que yo les he dado. O sea, ellos hacían conforme a lo que Pablo les había dicho. ¿Cuándo dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Ellos hacían conforme a la palabra. 1 Corintios 15:2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, escuche esto es tremendo. Si os, aleluya, porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no creéis, en vano. La palabra tiene poder, la palabra nos da salvación. No es Cristo, sí, pero la palabra es Dios mismo. Dice que la palabra se hizo verbo y tomó carne y vino en forma de hombre, es la palabra viviente. Cuando dicen amén, somos salvos. ¿Me va siguiendo, hermano querido? Diga conmigo en esta mañana: Señor, tomo esta palabra, la tomo para mí. Otra cosa que debemos, estas son las cosas que debemos de retener y que las podemos estar perdiendo. Por eso dice: retén tu corona. O sea que la corona tiene muchas facetas espirituales. No es simplemente un objeto como corona, son cosas espirituales en nuestra vida. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Lo que tenemos que retener es la doctrina. Segunda de Tesalonicenses, estoy dando estos versículos para que veamos. Capítulo 2, verso 15. Dice así: así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. ¿Qué tenían que retener los creyentes? Conmigo, la doctrina. La doctrina del Evangelio de Cristo, de los apóstoles. ¿Qué doctrina? La enseñanza. Esa enseñanza era la que daba vida. Esa enseñanza era la que liberaba, la que sanaba. Que retengan esa doctrina, o sea, que cuiden esa doctrina, que no la pierdan. Amén. Amén. Hubo gente acá que estuvo con nosotros que recibió esta doctrina, se enojó, se fue y ahora está en otro lugar donde la doctrina no es la misma. Cambiaron la doctrina. Hablan de Cristo, sí hablan de Cristo, pero no es la doctrina de Cristo, porque hay muchas cosas que no cumplen en cuanto a la doctrina demanda y pide que nosotros cumplamos. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿Qué será ver eso? Amén, aleluya. Tenemos que retener, aleluya, la doctrina, la palabra del Señor para alcanzar esa salvación. Entonces, ¿qué es retener y guardar la doctrina para ser salvos? Es obedecer la palabra, la enseñanza. Entonces seremos salvos, habrá salvación, habrá bendición, habrá restauración, habrá unción, habrá poder, habrá liberación, habrá todo. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo, estamos guardando, estamos cuidando la doctrina. ¿Cuánto dicen amén? Amén, aleluya. Segunda de Corintios, rápido. De Timoteo 1:13, dice así. Miren lo que dice Timoteo 1:13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Estas palabras te van a sanar, te van a liberar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Quién le dijo esto? Pablo, soy hijo amado de
retén la palabra, Timoteo. Estas palabras te van a sanar, te van a liberar. Cuídala, atesórala, no la pierdas, no te desenfoques, no te extravíes. Seamos firmes. Si tenemos y retenemos la palabra, tendremos, escuche, si nosotros retenemos esta doctrina, esta palabra, tendremos la capacidad para exhortar, porque estamos cumpliendo con la palabra. Tito, escuche, Tito, el libro de Tito, aleluya, capítulo 1, versículo 9, dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Aquellos que retienen la palabra, esa palabra fiel, verdadera, que ha sido enseñada, tienen ese poder para exhortar con la sana enseñanza y convencer. Claro que el que convence es el Espíritu, pero ¿cómo va a convencer el Espíritu si hay una doctrina equívoca y errónea? Cuando hay una verdadera palabra guiada por Dios, va a convencer, va a traer luz, va a traer arrepentimiento, va a traer un compungir en el corazón. Entonces va a haber contradicciones, no, porque lo que dice la palabra es así. ¿Cuánto dice amén? Diga conmigo, quiero retener esta palabra hasta el fin. Hebreo, rápido. Capítulo 3, versículo 6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos todos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué tenemos que retener? Esta palabra, vea conmigo, hasta el fin. Amén. Esta esperanza, esta palabra, tenemos que guardarla, retenerla hasta el fin de los días, hasta cuando llegue nuestro último aliento de vida que tenemos por respirar. Si guardamos la palabra, no nos desviamos, no nos apartamos, no la cambiamos, aleluya, no la desvirtuamos, no sacamos ganancia de la palabra, no, sino que fuimos fieles en guardar la palabra. Entonces, ¿cómo Dios no va a hacer cosas en tu vida? Dios va a hacer cosas maravillosas si vos retener y guardar la palabra. Levanta tu mano. Quiero soltar esta palabra, si a partir de hoy esta palabra comenzás a retenerla, a guardarla, esta palabra la comenzás a obedecer, vas a ver que el Señor comenzará a hacer cosas poderosas en tu hogar, en tu familia, en la vida de tus hijos, en tu hogar. Dios va a hacer cosas maravillosas. 4:14, le leo rápido, dice así 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra vida cristocéntrica, nos mantengamos firmes siendo creyentes verdaderos y genuinos. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote, aleluya, ese sumo sacerdote que está intercediendo, todavía intercede por la iglesia. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe en el Señor. No la cambiemos por nada ni por nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ya para ir terminando, Apocalipsis 2:25 dice esto, aleluya. Oh Dios Todopoderoso, te adoramos en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque el Señor le dijo a la iglesia de la Filadelfia en ningún aspecto, pero todavía, aunque le dijo cosas buenas, no se confíen. Todavía el Señor no había venido, pero Dios le prometió, aleluya, pero no nos confiemos. Cuando dicen amén. A veces Dios nos saca cosas maravillosas. Bueno, gloria a Dios, no te confíes, espera, sigue orando, sigue buscando, sigue pidiendo. ¿Qué dice? 2:25: pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Pastor, ¿qué tengo? ¿Sabe lo que tenés? En su presencia. ¿Sabe lo que tenés? Dios te dio algo, te dio un don, te dio una virtud, algo te dio Dios. Tenés que retenerlo, tenés que cuidarlo. Cuidar su palabra. Para que nadie tome tu corona. Amén. Muchos cristianos pierden bendiciones, liberaciones, sanidades, porque dudan, porque abren puertas. Entonces, ¿cómo podrá Dios
hacer más cosas en la vida de esos creyentes y van perdiendo. Usted diga, yo no quiero perder a partir de hoy. Quiero comenzar a recuperar, a ganar y a que se multiplique. Quiero retener en el buen depósito. Ahí va a ir alojado esto, en el buen depósito. En el depósito que está en el Espíritu. Cuando dice amén, dice el Señor, retenerlo hasta que yo vuelva. Decirle, Señor, quiero retener todo lo que me estás dando. Cada palabra, cada revelación, cada administración, cada exhortación la retengo también, la tomo, la medito en mi vida, no para cuestionarla, sino la medito. Sí, Señor, es verdad, necesito este cambio, necesito cambiar de carácter. Sí, Señor, es verdad lo que me dijeron de parte tuya, es verdad, es una realidad. Yo no quiero desechar, lo retengo, lo cuido, porque esto me va a liberar, porque esto me va a sanar, porque esto me va a despertar, porque esto me va a ayudar a mi progreso en el Evangelio. Oh, Ricata, levanta tu mano, porque si nosotros retenemos la corona, ¿sabe qué? El diablo te quiere robar la corona, el diablo te quiere robar la sanidad, el diablo te quiere robar la liberación, el diablo te quiere robar en tu matrimonio, que haya contienda, que haya pelea, que haya discusión. Entonces cada vez que nosotros abrimos esa puerta, estamos siendo saboteados, estamos siendo robados por el diablo. Pero en esta mañana no dejes que nada más el diablo te robe. No permitas que el diablo te robe en tu fe, en tu vida espiritual. No, decirle no, Señor, yo quiero retener esto, porque esto vos me lo vas a pedir que yo lo ponga cuenta delante tuya. Lo voy a cuidar, lo voy a retener. Rica la basota, la bacalla. Cuidalo en esta mañana, cuidalo. Cuida lo que Dios te está dando, cuida lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en esta mañana, en este tiempo. Retenerlo, aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué tenemos que retener esto? Que nadie tome tu corona. A veces hay pérdidas en nosotros espirituales porque alguien está tomando la corona. No lo hemos retenido, no lo hemos cuidado. Y a veces podemos estar haciendo buenas cosas en la obra, buenas cosas, como esta iglesia. Pero a veces hay una pequeña fuga de algo que sucedió y ahí perdemos. En esta mañana tú dile al Señor, Señor, no quiero que haya fugas, yo no quiero que haya puerta, ninguna ventanita pequeña, nada, Señor. Quiero retener en esta mañana esa corona que tú me vas a dar. Que ahora entiendo que la corona va a ser un premio que va a ser dado en el tiempo de la recompensa. Pero ahora esa corona son todas estas cosas. La corona de la doctrina, la enseñanza, la palabra, la profesión, el consejo, la salvación. Y a veces estamos descuidando. Entonces veo que amplia es la palabra. La corona va a ser dada en el tiempo final. La recompensa cada uno va a recibir. ¿Pero por qué lo habla ahora? Porque está hablando de un aspecto espiritual. Así que usted diga al Señor, dígale, Señor, si he perdido, Padre, en la palabra, si no he retenido la enseñanza, no he retenido la administración, me han hablado, ¿no? Señor, he dudado, me enojé, abrí puertas, pensé mal, hoy no quiero más eso, hoy quiero retener tu palabra. Cerra tus ojos en esta mañana rica, la mazona, la bacaria. ¿Cuál era la promesa? La promesa para los vencedores en esta iglesia, porque había una promesa para los vencedores. La promesa para los vencedores que vencieran. ¿Qué tenían que vencer ellos? Si no digo ningún aspecto negativo. Escuchen, yo quiero explicarle esto. Porque en todas las otras iglesias había aspectos negativos y ellos tenían que vencer esos aspectos negativos, ¿no es así? Pero esta iglesia no tenía aspectos negativos. ¿Pero qué es lo que tenían que vencer? Tenían que fijarse en el resto de las demás iglesias y vencer esos aspectos que también podían ellos ser seducidos y caer, perder el primer amor y todas las demás cosas. Ellos también tenían que luchar con todo eso. Aunque esta iglesia no tenía aspectos negativos, pero Dios le está diciendo, ojo, fíjense. Entonces cuando nosotros vemos un traspié de algún hermano en la iglesia, fíjense para que ustedes no recaigan en eso.